Tenemos ya con nosotros aquí el invitado en la tarde de hoy. Y tenemos con nosotros a Ulises Rodríguez, repito, él es diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a tratar temas que tengan que ver con la Cámara de Diputados, pero antes vamos a tratar el tema de Venezuela, a ver cuál es el pensar y la posición del legislador Ulises. Buenas tardes, Ulises. Bien, buenas tardes, Franklin, muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno. Y como tú decías, de ese tema de Venezuela, yo pienso que tú lo trataste muy bien, lo abordaste muy bien. Yo vi tus comentarios muy acertados. Yo lo que creo que, aparte de que para mí, desde mi punto de vista, esto fue un simulacro de elección. En Venezuela no hubo una elección verdaderamente democrática, todo estaba arreglado, la oposición se abstiene y una o dos fuerzas también de la oposición, poco coordinadas, participan y le justifican este show, este montaje a Nicolás Maduro, que lo que ha hecho es, pues, lamentablemente, a este país, pues, secuestrar esa democracia y con acciones atropellantes contra el Congreso de Venezuela, como es desconocer la autoridad legítima del Congreso. El Congreso siempre debe ser respetado, es la expresión mayor de lo que es el pueblo, del mandato que le da el pueblo a un Congreso, a una Cámara de Representantes, legisladores, y hay que decir que en Venezuela Maduro hace tiempo que está gobernando desconociendo la autoridad legítima del Congreso, es decir, un franco atropello a un poder del Estado establecido allí. Y ha hecho una serie de modificaciones constitucionales, a todo un traje a la medida, y por eso vemos esos resultados en este momento. Que tú como legislador, obviamente ves esa parte que tiene que ver con el Congreso, pero ¿entiendes tú? Porque entonces uno diría, bueno, vamos a buscar una salida a esto. Y yo pienso que la salida, si somos democráticos, pues queremos un gobierno democrático, y sobre todo tú que eres legislador y está incluso hablando, apegado a la posición democrática que debe haber en Venezuela, debe ser en base a unas elecciones. O sea, tampoco tú puedes decir, vamos a sacar a Maduro, vamos a dar un golpe de Estado, vamos a poner otra cosa, vamos a poner ahí un militar, vamos a poner el presidente del Senado, cuando se están realizando procesos electorales. Lo fundamental o lo ideal hubiese sido, porque ya pasó, es que la oposición hubiese participado y que hubiese buscado organismos internacionales para que pudieran estar allí acreditados, bueno, y darle seguimiento, pero sí, ella no quiso participar. Pero es que no podemos decir que no quiso, porque nosotros somos dominicanos y tenemos nuestra propia historia y sabemos lo que ha pasado en nuestro país. Cuando estaba Trujillo gobernando aquí, hay muchísimos ejemplo ahí no, pero de Trujillo a esta parte sí, hay mucha diferencia. Primero podemos establecer la diferencia, pero hay algo que es igualito, eso es una dictadura. En Venezuela hay una dictadura. No, es que, una versión, es que hay una diferencia. Es que los tiempos cambiaron. Hay una diferencia de los 30. Los tiempos cambiaron. Sí, por pero eso. Es una dictadura. No. Es una modalidad diferente. Oye, ¿tú quieres que te lo diga otra palabra? Tenemos un presidente allí, abusador, que está acabando con un pueblo. Es que las cosas antes se permitían con el apoyo. Si tú quieres, o sea, yo te puedo decir que no, que dejemos Venezuela como está. Yo particularmente, o sea, yo soy muy respetuoso. No. Ahora, a mí me preocupa. No, yo estoy pidiendo un nuevo proceso electoral. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo lo más idóneo. Pero oye, es que no hay forma de tú justificar lo que ha pasado allí. Mira, a un opositor que sale en un programa de televisión y se expresa en contra del gobierno, van y lo apresan. Un alcalde se lo llevan preso de su despacho como si nada. ¿Qué tú quieres? Candidatos opositores, los principales encarcelados. O sea, es una dictadura, allí no hay libertades públicas. Es una versión diferente. Yo no estoy diciendo que sea igual que la de Trujillo, porque ahí tengo que reconocer que no son iguales. Pero hay algo que sí, que te lo voy a decir, que es que tú, si las reglas de juego no están claras y tú tienes un gobierno que abusa del poder y secuestra la democracia y no permite que se expresen los movimientos y la fuerza política. Pero es que ahí estaba el proceso electoral, Ulises. Déjame explicarte, si tú me escuchas, tú me vas a entender. Mira, si no están dadas las condiciones, no están dadas. O sea, nadie puede ir a un matadero electoral. Y de eso sabemos nosotros. ¿Pero por qué no estaban dadas las condiciones? No, ya es otro tema. Yo te entiendo. Es que yo te quiero explicar otra cosa. No, que yo te entiendo cuando tú dices que no están dadas las condiciones. Yo digo, mira, pero que estamos en una época, en una era, en donde cuando en un país no están dadas las condiciones, déjame verlo los organismos internacionales te permiten que se den las condiciones. Yo todavía no quiero verlo de dentro, porque yo, de verdad que ese es otro tema. O sea, ya el día a día, yo lo estoy viendo desde fuera. Yo estoy viendo una gran nación, Venezuela, un gran país que fue ejemplo de democracia,
donde el sistema político partidario colapsó con un discurso populista de líderes que llegaron al poder y al instalarse en el poder, pues luego vemos las consecuencias, y es que se han enquistado allí y no hay forma de sacarlo. No hay forma de sacar al presidente actual de Venezuela, Nicolás Maduro, que se hace un traje a la medida, se organiza unas elecciones en beneficio suyo, de sus aspiraciones personales y de grupo y partidaria de su gobierno, que le encabeza, para quedarse allí y perpetuarse. Esa posición tuya es la posición del PRM. No porque el PRM, porque tú sabes que desde el PRM, yo estoy hablando, la posición que ha tenido todo el tiempo contra Venezuela, no ahora en este proceso electoral, todo el tiempo ha sido en contra de Venezuela. Jamás. Venezuela fue un gran aliado. Por eso te estoy diciendo que es una posición tuya o una posición del partido como partido. Permíteme como invitado aclararte una cosa. Debo aclararte, Franklin, que el PRM ha tenido en Venezuela un tradicional aliado. No te puedo decir que hemos sido críticos de Venezuela, jamás. Al contrario, es un pueblo que admiramos, respetamos y queremos. Y incluso lo digo en el plano personal. En lo político, la historia está ahí. De nuestro máximo líder, que lo fue en vida, José Francisco Peña Gómez, tenía vínculos muy fuertes con Venezuela. De manera que hay unas relaciones naturales de partido con Venezuela. Yo tengo amigos legisladores de partido de derecha, estamos hablando del COPEI, estamos hablando ahí de Carlos Andrés Pérez. Es que no pero escúchame, es que no era de derecha o de izquierda, eran relaciones con los partidos. Si después, al final, cambiaron y después te da un giro a la derecha. Hoy tenemos una dictadura, hoy no es ni siquiera de izquierda, hoy hay una dictadura en Venezuela. Y pero óyeme, está bien, yo quiero pasar a lo que nosotros aquí. Pero no podemos. Pero que tú estás utilizando la palabra dictadura. Sí, Ulises, claro que sí. Y óyeme, claro. Tú estás utilizando el término dictadura. Bueno, vamos a decir un presidente. El término dictadura viene de un gobierno que no va a las urnas, que asume un poder tras las botas, o que asume un poder dando un golpe de Estado, que asume un poder como tú quieras, pero hasta este proceso electoral de ayer de Venezuela, Nicolás Maduro fue electo por unas elecciones democráticas en Venezuela. Oye, yo te respeto tu opinión, pero recuerda que cuando tú hablas de dictadura, estás estropeando los procesos electorales. Muy bien, pero déjame explicarte de nuevo. ¿Y cómo fue que intentó Chávez llegar al poder? No fue con un golpe de Estado. Recuérdate. Sí, no pudo. Número uno. No, y no pudo. Pero déjame explicarte. Entonces, ahí se vio claro cuáles eran las intenciones, por eso se intentó llegar a un golpe de Estado que no se pudo y luego con un discurso populista se llega. Hoy en día no está Chávez presente, pero está Nicolás Maduro, que es el presidente. Allí se desconoce, tú me dices cuándo un gobierno es una dictadura, yo le doy calificativo de dictadura, es un gobierno intolerante que no respeta los demás poderes del Estado y que se impone a la fuerza, maquillando como tú quieras, porque es un maquillaje lo que hay, porque definitivamente, aunque se hizo elecciones, te dije al inicio de la entrevista que se hizo un simulacro de elecciones. Eso es lo que lamentablemente tiene Venezuela, un simulacro de elecciones. ¿Por qué digo simulacro? Porque definitivamente que allí nada más participa. La oposición no participó, eso no es culpa de Maduro. Si no quieren participar, no lo puedo obligar. Eso es un crimen. Pero yo quiero aterrizar aquí, porque se nos va a ir el tiempo. Perfecto, pero déjame por favor nada más decirte algo, porque tú opinaste ahorita en amplio y yo soy el invitado. Dame por lo menos. Sí, pero yo quiero aprovecharte para aterrizar el tema de nosotros. Para aterrizar con Venezuela. Lo que está ocurriendo allí es algo que debe llamar la atención de nosotros, es un abuso. Y la comunidad internacional, que es donde yo voy orientado, mi comentario debe ya de expresarse. Toda la comunidad internacional, como lo está haciendo la Unión Europea, que está evaluando el caso, y todos los países nuestros deben de tomar en cuenta el caso de Venezuela y expresarse al respecto. Creo que el Congreso Dominicano, ante la actitud atropellante del gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, de desconocer la autoridad legítima del Congreso de Venezuela, ante una situación en la que ellos no lo podían controlar, teniendo minoría en el Congreso, pues el Congreso Nacional debe de expresarse y rechazar esa actitud de atropello del presidente Maduro en Venezuela, que son señales, como te decía hace un rato, señales dictatoriales, es decir, no se respeta la voluntad popular. Así es que es mi opinión y por lo tanto lo lamento mucho y esperamos que
repito, la comunidad internacional reaccione y se exprese, porque hoy ocurre eso en Venezuela, pero puede ocurrir en cualquier país de los nuestros. Bueno, sí, Danilo también es un dictador. El PRM no ha acabado todavía no ha acabado de reconocer que Danilo ganó el proceso electoral. Mira, aunque es otra cosa. Franklin, yo entiendo. No, pero te digo yo. Pero mira, no ha reconocido a Danilo yo voy a diferentes programas de televisión y yo entiendo que un entrevistador puede tener preferencia política con un partido. Claro. Pero nosotros podemos llevarle entrevistas siempre con un nivel en el cual cada quien exprese su opinión sin necesariamente... ha reconocido, perdón. No, porque ¿Lo ha reconocido el PRM que Danilo ganó el proceso electoral? Claro que se ha reconocido. Lo que pasa es que tú tienes que saber que en los momentos en las elecciones se dan declaraciones, pero ese no es el tema, Franklin. Escúchame, mira, déjame decirte algo, te lo voy a decir responsablemente. Aquí a este gobierno no se le está haciendo la oposición, dicen ustedes mismos que el país necesita en este momento. Yo oigo a los mismos comunicadores que incluso vinculados al mismo gobierno, no, porque no se le está haciendo. Y cuando nosotros arranquemos ahorita en la calle a hacer oposición dura, fuerte, entonces ¿qué somos? ¿No estamos reconociendo el gobierno? No, claro, yo creo que la oposición no. Que hemos reconocido a este gobierno, lo hemos respetado, incluso en mi caso personal, el día que me juramenté en el Congreso Nacional, cuando me inicié me tocó recibir al presidente de la República en el Congreso, en una comisión. Pero yo creo que ha habido oposición. Sí, pero... Contrario entonces a lo que tú dices que dicen otros comunicadores. Sí, porque yo veo, Sí. No, tú me estás diciendo... Yo digo que hay oposición. Yo digo que hay oposición. Pero hay bocinas que dicen que no hay oposición. No, pero la misma gente también que sabe de seguidores del PRM, quizá queriendo una mayor ímpetu, pueden decirlo. Yo no entiendo. Pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Nos exigen. Ahora, yo siento que hay oposición. Y por otro lado dicen que no hay oposición. Hay oposición, mi hermano. ¿Verdad? Porque de parte del PRM cabe cada uno. Ahora, lo que yo sé es que el gobierno está en un mal momento. La imagen del gobierno se desploma en este momento por la situación, lo que ha pasado. Y te digo una cosa, y ahora es cuando la cosa se complica, porque por falta de imprevisión en la parte económica no se ha manejado con la debida disciplina en lo que respecta a la parte fiscal, en la ejecución presupuestaria, y ahí viene una situación que hay que tener cuidado, que a Dios que nos agarre confesado con el tema del petróleo, porque si ese choque viene ahora y se mantiene la tendencia alcista, un país que lo ha gastado todo, que ha financiado el déficit con préstamos, ¿tú te imaginas lo que nos va a pasar a nosotros aquí, lo que nos podría esperar? No, de hecho ya es una situación un poquito delicada, porque ya el petróleo está al 70 y pico hasta el mismo gobierno, lo leí ayer, yo soy responsable del gobierno, reconocer que el precio del petróleo comienza a presionar la situación económica. Y está por encima de lo que el gobierno presupuestó para el año 2018. Sí, porque el barril de petróleo se proyectó a unos 60, alrededor de 55 a 60 y estamos hablando de 70, ya hay una presión está en 70 subiendo, o sea, ya lleva alrededor de 12, 14 dólares llevaba por encima de los presupuestados. Ya es una presión. Y eso hay que reconocer que tendremos que sentarnos, porque el país está primero que todo, y tendremos que sentarnos todos para ponernos de acuerdo y mantener la estabilidad económica que el país necesita. A donde hay que sentarse, Ulises, porque te quiero aprovechar, tenía aquí muchas informaciones en video, pero ya la estoy desechando, porque tenemos que tratar el tema de la ley de partido. No puedo traer un diputado al programa y que no tratemos la ley de partido. Tú que estás allá adentro, claro. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué espíritu hay de que esta pase o no pase luego de la carta de Danilo al Congreso? Bueno, lo importante es que la gente sepa que cuando hablamos de la ley de partido, porque veo que muchos ciudadanos no saben, es la ley que rige los procesos internos, las convenciones, las campañas internas, tiempo de las campañas, los recursos económicos que se gastan, el tiempo que se gasta. Pero hay un tema que es la manzana de la discordia, que es justamente el padrón, el listado de votantes y miembros de un partido con el que se eligen los candidatos. Y es que desde ¿Y la fecha? ¿Si es simultáneo o no para todos? Sí, es simultáneo o no, pero más que la simultaneidad, que algunos es el padrón. Si son abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral, donde está todo el dominicano que está inscrito, o si es con el listado que hace el partido. En este caso, cada partido que haga su listado, uno de los dos. Nosotros somos partidarios
de que el padrón lo elabore cada partido, porque eso refuerza la militancia partidaria, porque eso crea la lealtad al partido. Estamos hablando del padrón y el cerrado. Padrón cerrado o el padrón de cada partido, que puede ser abierto también a los militantes que estén inscritos en ese padrón, porque no limita, es abierto a todo el que se quiera inscribir. Ahora, una vez se inscribió esa persona, ese militante en ese partido, se da un corte y ahí se cierra. Por eso dicen que es cerrado. Se cierra, se da un corte y los que estén inscritos ahí, esos son los que votan. El otro sistema es con el padrón de la Junta, donde está todo el mundo, incluso los de todos los partidos. Y por eso tiene rechazo, porque la gente dice, bueno, pero que esto no le da valor a la militancia. Esto debilita a los partidos políticos. O sea, tú tener un padrón abierto, entonces, ¿qué valor tiene tú ser militante de un partido? Si yo cojo una guagua, ahora mismo vacía, me voy a un barrio X, pueden estar jugando dominó, belluga, bebiendo trago, y ahí recogemos a todo el que está. Quizás esa no es la posición más... No, pero yo pongo el ejemplo peor, ¿verdad? Por ejemplo, es que otro partido pueda quizás decidir sobre un candidato de otro partido. Precisamente, ahí ese es el peor, la peor situación. Ese es el tema. Cuando otro partido puede decidir pero ¿cómo un candidato a otro partido mandando gente de su gente a votar en unas elecciones abiertas. Por otro candidato. Exacto, por un unas elecciones abiertas. De otro partido. Ahora eso está definido. Lo que yo quiero, Ahora, saber es qué es lo que está pasando. Con esa diferencia. ¿Qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados? Con esa diferencia llega al Senado. El Senado lo aprueba con una modalidad de padrón abierto. El Senado tiene mayoría, el grupo del presidente Medina con los senadores. Se retiran los senadores del PLD de Leonel Fernández. Llega a la Cámara de Diputados y allí se tranca el juego de nuevo. Allí se tranca porque los diputados de Danilo Medina, en este caso ya no son mayoría, son minoría, porque los diputados, el PRM tiene una posición clara que es padrón de cada partido, el corte y el padrón de cada partido. Y los diputados de Leonel Fernández también quieren un padrón hecho por cada partido, cerrado, como se le conoce, y la demás fuerza política, reformista, el Partido Reformista y otros partidos como Frente Amplio y PQDC y otros más también apoyan la posición de que sea el padrón de cada partido. El PRD, el dice PRD que es abierto. Apoya abierta. Hay un caso de un diputado que sale del PLD. Bueno, pero estamos hablando de los partidos. Pero el PRD aprueba el padrón abierto. Entonces, pero yo lo que quiero saber es qué está pasando luego de la carta de Danilo. Hago la explicación, la narrativa de dónde vamos. Cuando en ese escenario la propuesta del presidente no prospera, se ausentan los oficialistas y se cae la sesión y volvemos de nuevo la semana pasada a sesión, donde después de ser ya más o menos consensuada la posición, se envía a una comisión que lo estudia. Ya viene del Senado. En el momento que se está conociendo en el Congreso Nacional la ley de partidos políticos para ser enviada a comisión, llega la carta, una carta que envía el presidente de la República. La carta del presidente es interesante porque aunque de alguna manera reconoce que en vez de imponer la ley, por la naturaleza de la misma, una ley controversial que involucra a todos los partidos políticos del sistema, pues lo que manda el momento lo que requiere es que haya consenso. Un consenso donde todo el mundo se ponga de acuerdo, no sea una imposición. Y por eso, hoy, entonces, el ambiente que hay es otro. Todo pintaba, todo encaminaba que no íbamos a quedar sin ley de partido político. Ahora, con la comunicación que envía el presidente, reconociendo de que el consenso es lo que debe de imponerse, él sugiere una comisión bicameral. Pero en una opinión mía, como legislador, creo que para crear una bicameral tendríamos que devolver el proyecto con un informe, buscar una forma. Yo propongo... El proyecto ya está prácticamente devuelto porque ustedes no lo van a aprobar como lo mandó la Cámara del Senado. No, yo tengo una de todas maneras ya eso se va a caer ahí. No. Hay una forma. Acoger la propuesta que hicimos todos desde el principio, que es la misma que hace el presidente de la República, que se llegue a un consenso y que en vez de crearse una comisión bicameral, en la comisión que está en la Cámara de Diputados, está representado Danilo, que tiene incluso 6 miembros aproximadamente, el presidente Medina. Leonel Fernández tiene 2 o 3 miembros. Son 7 con el PRM y el PRM. O sea, te quiero decir que todo el mundo, el PRM, Reformista y los demás partidos emergentes están representados. Entonces yo propongo
que como todo el mundo está representado en esa comisión, para que se agilice este proyecto y no se caiga por la importancia que tiene, que el consenso se lleve ahí y que esos que están ahí sean los representantes de todos nosotros. Y de ahí se manda al Senado y se aprueba en el Senado. Son representantes de todas las corrientes políticas y partidos que están ahí y que con las modificaciones acordadas incluso se pueden invitar senadores a la comisión en calidad de invitados. Hay tres modalidades que se están poniendo ahora. Entonces ahí terminaría yo diciéndote que se hacen las modificaciones, Franklin, y de ahí se rinde un informe a la Cámara de Diputados, se aprueba en la Cámara de Diputados y se envía al Senado, el Senado lo acoge y de ahí mismo entonces, porque ya estaría consensuado, ¿verdad? El presidente tiene que aprobarlo porque está consensuado. Se envía al presidente de la República para que sea promulgado. Una es primarias cerradas, primarias abiertas, y otra es dejar que los partidos elijan sus primarias. O sea, que si un partido la quiere abierta, si un partido la quiere cerrada, que es una posición que parece a las otras, pero es diferente porque dejaría entonces al partido. O sea, ya no habría una camisa de fuerza, sino al partido escoger la condición que quiera. Además de que recoge las dos propuestas. Exacto, recoge las dos primeras. De los organismos. De los organismos. ¿En cuál posición estarías tú? ¿En cuál posición estaría a mí, de manera personal, te digo que yo estoy más con el padrón que haga cada partido. Sí, te voy a decir por qué. Porque eso de que mañana decide el partido puede llevar conflicto y llevarlo a la Junta si un grupo quiere imponerse sobre otro. Yo fui presidente, tú lo sabes. ¿Tú crees que esté la imposición de cerrada en la ley para no dejarle ese lío a los partidos? Sí. Creo que sí, Franklin, porque recuerde que tú me conociste aquí durante muchos años siendo presidente de un partido y no es lo mismo el que ha pasado como yo de ser presidente muchos años de un partido y creo que lo manejé bien porque lo dejé con un buen posicionamiento, ganábamos posiciones locales muchos años, me refiero cuando fui presidente del PRD, y tuve una experiencia en convenciones y fue buena, fue positiva. Yo creo en las convenciones de los partidos, siempre y cuando, ¿verdad? Vamos a decir en este caso, las cúpulas de los partidos se vean obligados a organizarla, porque los tradicionales arreglos de aposento, que es lo que está motivando a esta ley, a que muchos la quieran abierta, que los padrones sean abiertos, que no haya padrones cerrados, que no haya padrones de partidos, sino que sea un solo padrón de la Junta, es precisamente que los partidos políticos no hacen convenciones. Por ejemplo, el PLD debe de hacer convención. Hace años que no se conoce una convención para elegir las autoridades. Y eso ha sido un tema de conflicto. Yo pienso, en el Reformista y en el PRD. En las elecciones para escoger los candidatos internos de los partidos, ya no para escoger los candidatos presidenciales que van a las elecciones nacionales, sino, por ejemplo, ahora mismo hay un impasse en el Partido Reformista, que yo estaba hablando de eso a la entrada del programa, que también hayan elecciones, no de delegados, sino elecciones cerradas de partido, pero elecciones a nivel nacional, que internas, son amplias, con una amplia participación. No, que participa todo, o que tiene la oportunidad de participar todos los miembros del partido en esa elección cerrada, para escoger su candidato presidencial. No de delegado. No de delegado, porque en el caso de delegado se manipula mucho, y ahora mismo el Partido Reformista tiene un impasse. ¿Cuál es la posición de ustedes? Yo no creo en las convenciones de delegados. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo en un padrón que un padrón que se haga de manera transparente, abierto, que se inscriba todo el que se quiera inscribir de ese partido, se hace el corte, se cierra ahí y entonces ya se elabora ese padrón y con ese padrón entonces puede votar todo el que es miembro de ese partido. Amén. Eso tendría que estar también en la ley de partidos. Sí, pero voy a decir algo aquí que no he dicho y lo quiero decir por primera vez aquí en tu programa. Fruto de la experiencia que yo he recogido, ¿verdad? Como te decía, porque ser tantos años parte de las autoridades de un partido, a uno le da cierta experiencia. Veo que es muy cómodo decir hoy en día que a la Junta que asuma la responsabilidad. Yo no creo que nosotros debemos tirarle el problema de los partidos políticos a la Junta Central Electoral para que le haga convenciones, se la organice y le haga todo. Yo lo que creo es que tenemos que legislar para que se mejore el sistema y vía una ley actualizada, adecuada a estos tiempos, cada partido queda en capacidad de organizar su proceso y lo que sí tenemos que mejorar es fortalecer el mecanismo de supervisión y control de la Junta, pero no que la Junta le haga el trabajo a los partidos. No, supervisión, control. Mayor supervisión, mayor control, mayor control. Que intervengan si quieren en caso de que hayan cosas, se le dé más poder de intervención. Yo estaría de acuerdo con eso, no importa. Si la cosa es tan clara, no importa.
Pero tú te imaginas lo que estamos pidiendo, decir, no, los partidos no están en capacidad, la Junta que se lo organice todo. No, la Junta organiza las elecciones, pero también le organiza la convención de los partidos. Eso es imposible. Yo se lo digo a cualquiera que lo plantee, lo podemos discutir eso ampliamente y eso se puede desmontar porque no tendría sentido. Bueno, se desmontó las elecciones a medio tiempo para que la Junta no tuviera tanta presión y para que el país, entonces ahora tú le quieres montar a la Junta las elecciones de los partidos, más la elección presidencial, un mes antes, la elección congresual Esa no es la municipal. naturaleza de la Junta, de la función de la Junta. Por eso yo entiendo que hay que liberar a la Junta de eso y que siga regulando, controlando, supervisando, orientando y dando apoyo para que estos procesos se hagan de manera transparente y que la Junta obligue también a los partidos a hacer convenciones. Ese es un tema también. Sí, sí, digo, por ahí viene también la ley electoral. Sí, porque sí. estamos hablando de ley de partidos, pero ya la ley electoral entró a la Cámara del Senado, creo que la están manejando. Por eso hablo de que obligue, bueno, que obligue, la ley de garantías electorales. La ley de garantías electorales. Sí, que también es otra. Que es otra. Pero esta ley de partidos políticos, esto que te acabo de decir, que la Junta aumente ese poder de supervisión, de control, de que tenga garras, como dicen, ¿verdad? Eso lo que habría que hacer es colocarlo, el control que va a tener la Junta En esta ley. en la ley. En la ley. O sea, tampoco dejarlo a que la Junta mañana determine qué tal control yo pudiera tener o no, sino Claro. que esté dentro de la ley. Claro. Para, bueno, te la doy cerrada, pero yo Claro. voy a tener esta supervisión. O sea, te la doy cerrada, sí. pero voy a tener esta Y supervisión. que la Junta pueda decirle, con la ley en la mano, decirle, bueno, aquí estamos nosotros, miren, ustedes tienen que hacer su convención y si no la hacen, las autoridades Y cesan. tiene que cumplir estos requisitos. Entonces, si ustedes no la hacen, entonces ahí sí la Junta podría convocar a una convención. Esa podría ser una cláusula, También, ¿verdad? cuando un partido, si porque también ustedes no hacen la convención en este tiempo y no renuevan las autoridades, la Junta interviene y hace la convención de las autoridades. Seguro que la van Y a le hacer. descuenta el dinero que le paga la Junta. Porque si Seguro. la Junta tiene que hacerla, entonces... Y ¿por qué viene no la dice? penalidad. Y viene la penalidad. Mira, sale una buena propuesta de aquí ahora. Exacto, Me la llevo. Exacto, excelente. llevo, sí. Porque también, como tú dices, hay intereses en los partidos que hace que las elecciones no se hagan. Claro. Y que no se hagan en el tiempo que tiene que hacerse. Entonces eso debiera estar estipulado ahí en la ley. Sí, sí. Para evitar esa distorsión. Claro. Bueno, Entonces, amén. en conclusión, quedamos de que estamos de acuerdo que la Junta debe de ser más que organizarle la fiesta completa y ponerlo a gozar, como dicen, por No, decirlo un en gerente, un lenguaje, ¿verdad? Lo que debe hacer la Junta es no organizarle todos los partidos, sino ser garante de que cada partido haga su proceso, lo organice como debe de ser, de acuerdo a la ley, y la Junta en una nueva ley puede aumentar su poder, ¿verdad?, de fiscalización y totalmente de acuerdo. control. Nosotros hemos fijado posición, ya no ahora ante ti, de todo lo que me ha besado la posición que yo he fijado con esto de la ley de partidos. Y por eso aquí lo que hemos sacado, como tú bien dices, otros elementos quizás más importantes, Sí. para que la ley sea más estricta y que los partidos puedan adecuarse a un nuevo proceso, aún con la ley de tener el padrón cerrado, pero con nuevas reglas, como la que acabamos de decir ahora. Y se podría de que yo te fije, de que se fije una fecha límite para las elecciones, para las escogencias. Y se podría discutir también el tema de las dos modalidades en un escenario X, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo una posición, pero yo soy un demócrata. Y si en una discusión amplia se demuestra que eso beneficia, pues, ¿por qué no, verdad? Uno tiene que estar abierto siempre a que las Pero ahora cosas... hay que fijar una posición, porque Sí. ya la ley está ahí, hay que fijar la posición que es la que tú tienes tu posición fijada. La teoría es que los partidos políticos del sistema nuestro están enfermos, que andan mal, que no están en capacidad de organizar sus propios procesos internos, que las autoridades se van perpetuando en el tiempo y que los candidatos se eligen de acuerdo a los intereses de las cúpulas y las alianzas que hacen los partidos políticos con otra fuerza, a veces en esa alianza perjudican, comprometen los cargos de quienes le adversan a lo interno. Puede darse ese caso, pero eso es un tema que está ahí, es un problema que hay de los partidos. La solución no tiene que ser necesariamente que la Junta venga y le haga todo. Bueno. Yo entiendo que lo que hablamos aquí puede ser una solución. Bueno, gracias Ulises por estar con nosotros en la Muy tarde de bien. hoy, de este lunes. ¿Cómo no, Franklin? ¿Cómo Bien, no? nosotros nos despedimos, mañana estamos de regreso a una nueva edición y bueno, gracias por estar con nosotros.